El hombre vino desde España, en el año 70 llegó acá y se quedó hasta en 1979, momento que lo asesinaron. Pero hay un legado de Luis Espinal más allá de las enseñanzas que pudo habernos dejado. La verdad es que yo lo vi una vez en mi vida lo vi, de pasada, una circunstancia en la Cinemateca cuando era aquí en el San Calixto. Después todo lo que supe fue a través de uno, Carlos Mesa, dos, el cine, tres, su asesinato muy cruel. Quien conoce bastante su presencia en el cine boliviano es Marcos Loaiza, quien ya está con nosotros y a quien le voy a saludar con todo entusiasmo. Creo que es la primera vez o segunda vez que lo entrevisto. Querido Marcos, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás, Mario? Gracias. ¿No? Marcos, tú lo conociste directo a Luis Espinal, trabajaste Sí. con él en el cine. Contanos una No, experiencia tuya yo tuve la suerte, con yo era Espinal. joven y Luis Espinal eh, ayudaba mucho al cine y él tenía el Cineclub Luminaria primero para adultos, que era los martes, y el Cineclub Juvenil. Y ahí sí que entramos y fue mi primer profesor de cine. Él junto a padre salesiano Renzo Cota dieron clases de cine. Era fantástico porque el viernes no íbamos al colegio para ir a ver películas, ¿no? Y el sábado repetíamos la película. Después de eso ya lo conocí también como periodista en el periódico Aquí. Él tenía un semanario que salía los sábados, que estaba por el Mercado Rodríguez, las oficinas, ¿no? Ahora bien, claro, el recuerdo ese del semanario aquí, ¿qué hizo por el cine Luis Espinal al margen de reunir a toda esa gente? Por ejemplo, am, estoy recordando lo que hacía en los proyectos de cine, todo esquemático, un tipo muy analista, y todo lo que hacía en la dirección, pero había varias cosas que hacía Luis Espinal en el cine. Por ejemplo, fue uno de los guionistas más interesantes, sobre todo en las películas de tu colega, el Antonio Guigno, Chuquiago. Yo ¿Qué creo hacía que además Luis Espinal? con la calidad de la película Chuquiago mucho le debe yo creo, a Luis Espinal. Él fue, aparte de guionista, también fue el continuista y yo creo que fue un asesor bastante importante. Él hizo cortometrajes y mediometrajes en la televisión boliviana, ¿no? Ficciones y documentales. Hubo un debate que se hizo en la década de los 70 sobre el futuro del cine nacional y él fue el primero que planteó una cuestión que para aprender a hacer cine hay que hacer cine, ¿no? Se aprende haciendo. Después él manejó en el Centro de Cinematografía, la OSIC, que era en estos que se manejaba en el Don Bosco, tenía una biblioteca, él consiguió y su propia biblioteca la puso a disposición de toda la gente que quería aprender, daba clases, y después la editorial Don Bosco sacó una serie de libros, que son 14 libros o 15 libros, que son introducción, libros para que la gente pueda aprender a hacer cine. Casi todos los escribió Luis Espina y algunos doña Amalia Gallardo, ¿no? Entonces es importante y daba clases continuamente de cine, difundía. Además tenía en presencia los jueves creo que salía sus críticas de todas las películas, ¿no es cierto? En las críticas ya más bien trataba de encontrar el sentido social, lo que está detrás de cada película para demostrar la lucha de clases o la intención imperialista, ¿no es cierto? Era una persona radical de izquierda, ¿no? Mantenía, y después ha estado mucho tiempo escribiendo los editoriales del semanario Aquí, ¿no? Bien, tú te has formado en cine, por lo que estoy recordando, en la Escuela de los Baños inolvidable tu película Cuestión de Fe. Está El Corazón de Jesús, para no abundar en tus películas, pero quiero recordar lo que dijo Carlos Mesa en alguna oportunidad en su libro, La aventura del cine boliviano. Dice, la historia del cine boliviano es la suma de aventuras personales que en realidad al comenzar la década de los años 70 se sientan las bases para un sentido nacional más homogéneo. Entiendo, por ejemplo, que tú, luego tu formación en los baños, fue lo que dice Carlos, ¿no? Una aventura personal. ¿En qué contribuye Luis Espinal a que todo sea un poco más homogéneo? Él, para empezar, o sea, escribía todos los días, hacía
militantemente juntaba a la gente. Yo creo que la Cinemateca Boliviana se hizo también gracias a él, ¿no es cierto? Él juntó a Mario Mercado, a María Pando. El origen de la Cinemateca era el Cineclub Luminaria que se hacía primero en el 16 de julio los martes y después se pasó a la Casa de la Cultura y ahí se empezó a llamar Cinemateca Boliviana, ¿no es cierto? Él empezó a juntar los jóvenes, casi toda la gente de la cultura de la ciudad de La Paz formaba parte del Cineclub Juvenil, ¿no es cierto? Aparte de la intención de aprender y hacer cine, había él, por su formación política, la necesidad de juntarse y organizarse, ¿no? Yo creo que la ley de cine, el inicio de la ley de cine nace después del estreno de Chuquiago y empieza el 76, 77 y culmina el 92, una lucha casi todos los días de todos los cineastas, ¿no? Marcos, permíteme, debo ir a un pequeño corte, por favor, un minuto nada más. Luego me gustaría Vamos. ver algo que hizo historia también con Luis Espinal, los cuadernos del cine, que creo que fue una lectura obligada y además una vista obligada de todo. Luego los mensajes te lo pregunto, por favor. Dale. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Sabores Cascada, los sabores que más disfrutas. Ahora, con nueva imagen. Mandarina, durazno, papaya, lima limón, fresoda, guaraná, piña y pomelo neus. Sabores Cascada, con nuevas etiquetas, pero los mismos sabores. La Cascada, orgullosamente boliviana. Bien, 8 de la mañana con 47 minutos, recordando a Luis Espinal desde el cine. El 22 de marzo fue asesinado Luis Espinal mucha gente que dice que es en la dictadura de Luis García Mesa Tejada. No, no es así. Fue en el gobierno de Lidia Gayler, pero nada tuvo que ver Lidia Gayler en ello, ni su gobierno. Fue en ese instante la gente del G2, del Estado Mayor, a la cabeza de Luis Arce, quienes lo secuestraron y lo mataron. Marcos, antes de empezar a recibir cuadernos del cine y a ver un poquito de cuadernos del cine, mi conocimiento del cine era, ¡ay, qué linda película!, ¿no? Como prácticamente todos. Y a partir de ello empezar a ver con más entusiasmo a gente como Orson Welles, como Truffaut, como Zimmerman, como Fellini, Polanski, etcétera. Ayudó mucho, ¿no?, a la formación de la crítica cinematográfica Luis Espinal. Por supuesto, ¿no es cierto? Él encontró que la crítica cinematográfica no es solamente aprender a ver una película, sino también un género literario. Por eso Carlos Mesa y Pedro Sus después siguieron sus pasos. Enseñó que una película podía verse desde el ángulo que uno quería, es como una cebolla, que uno puede elegir el nivel de profundidad que quiere ver en una película, en cualquier tipo de película, no necesita ser una gran calidad de película. Y también nos enseñó Luis Espinal que había un cine que no llegaba mucho a Bolivia, que tenía una capacidad, un atrevimiento de mostrar nuevas maneras de hacer cine, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha sido Luis Espinal. Lamentablemente, yo creo que es una tarea pendiente para toda la gente. No se han publicado las críticas que durante años escribía Luis Espinal en los periódicos. Tampoco se publicaron los editoriales de Luis Espinal. Solamente quedan dos libros, que son la serie de cuadernos de cine, que son 14, y un libro que es hermoso, que es Oraciones a quemarropa, ¿no? Que lo hace después de la huelga de hambre y son una cantidad de oraciones hechas por un sacerdote jesuita, ¿no es cierto? Muy humanas, ¿no? Donde se muestra en toda su fragilidad, Lucho. Ahora, lo interesante, entre otras cosas, de Luis Espinal es que no era un tipo condescendiente con los directores y actores, ¿no? No era, sí, hay que darle la oportunidad, es la primera vez que hace. No, si tenía que sacudir a alguien, lo sacudía, no con mala intención, sino lo hacía en afán de hacer la crítica de cine que debe haber. Eso fue muy interesante también. Sí, pero además Luis Espinal era una persona osca, no era una persona carismática de hablar, ¿no es cierto? Él era bastante frío, bastante catalán, no sé cómo sea, pero era así, totalmente.
duro, ¿no es cierto? Esquemático, en sus maneras, tenía un pensamiento totalmente elaborado y difícil de moverlo, ¿no es cierto? Era, era, tenía su parte de Conan, ¿no? Me imagino. Ahora, recordando lo que hizo en Chuquiago, Luis Espinal se encargó de la continuidad y fue el asesor general. Me entiendo lo que podría ser un asesor general. Debe ser difícil también trabajar con Tata Toño. Pero la continuidad, ¿qué es la continuidad en la elaboración de una película, Marcos? Cuando se hace una película, se filma totalmente en desorden, ¿no es cierto? Entonces, el personaje está, yo estoy ahorita en un cuarto, salgo y tengo que estar cuando salga con el mismo tipo de corte de pelo, con la misma camisa, con la misma chompa y en la misma actitud, con el mismo maquillaje, ¿no? Entonces, se tiene que, antes era mucho más difícil porque eso se tenía que sacar fotos Polaroid y tenía que anotarse todo. Yo no podía salir de aquí con otro pelo, con otra actitud o con otro lado. Entonces había que anotar y cuando se fumaba, cuando se tomaba un vino, cuando, o sea, había una cantidad de cosas que se van moviendo. Entonces en la continuidad se anotaba eso y se anotaba qué número de secuencia se está haciendo para que después se pueda armar, porque si no sería un rompecabezas imposible de armar. Entonces hay una numeración precisa, ¿no es cierto?, que tiene varias cosas y además esa toma está en una lata particular de cine y está en una cinta de sonido. Entonces tiene que estar todo anotado, todo bien ordenado para que se pueda después armar todo, si no, no se puede, ¿no? Y el continuista se encarga de todo aquello, y además de hacer la claqueta, ¿no? Público, Marcos, que en un momento dado en el cine boliviano se adoptaron dos corrientes. Aquella que llevaba adelante San Ginés, por ejemplo, del cine de denuncia, con su Camao, su Yahualmalco, El coraje del pueblo, y aquel que llevaron adelante Agassi, el propio Antonio Eguino. Tú creo que te inscribiste en esa corriente del cine posible. ¿A qué lugar Sí, bueno, hubiera correspondido Luis Espinal? ¿Cuál de las corrientes hubiera correspondido? no, él era partidario del cine posible, ¿no es cierto? Si bien era políticamente más cercano a Jorge Sanginés en la manera de hacer cine, él incentivó para que se hagan películas en Bolivia y las películas que se hagan en Bolivia no tenían que ser necesariamente películas que vayan a ser censuradas y prohibidas, sino que había que ser un cine que tenga mucho público y que tenga también un trasfondo social, lo que es Chuquiago, ¿no es cierto? Lo que de alguna manera también es mi socio. Entonces él era partidario de hacer un cine de grande público popular, ¿no es cierto? Más que un cine de festivales o de denuncia, ¿no es cierto? Él consideraba, como considera la gente, ¿no?, que el espectador está al mismo nivel que el público, y hasta es más inteligente porque tiene una lectura mucho más de su ser, ¿no es cierto? Entonces no había que concientizar ni explicarle nada, sino simplemente contar una buena película y eso era suficiente para que el público pueda aprender y conocer mejor su sociedad. Bien, Marcos, te saco de la historia, quisieras un poquito de actualidad. Eh, Mira, ha sido muy interesante. Ladrón de Perros acaba de ganar un premio muy, muy interesante. ¿Cómo lo has visto tú? A mí o sea, yo muy contento, ¿no es cierto? Vinco es amigo de la familia, es muy buen amigo. Alejandro ha trabajado en esa película, lo hemos ayudado, él nos ha ayudado y vale la pena, ¿no es cierto? Es una película que vale la pena, es una mirada. Él es director chileno, ha vivido mucho tiempo en Bolivia, el director de fotografía también es chileno, pero dan una mirada muy particular y muy única que está en continuidad de las miradas que ponemos los paseños sobre nuestra ciudad de La Paz. Alejandro, cuando te refieres a Alejandro es... Mi hijo. Ah, tu agua, pues. Claro, Bueno, son, de la otro, misma, sí, son había el que decir, mismo. Alejandro Loaiza. Claro, Eh, Álvaro Manzano, Juan Pablo Richter, Vinco, Tomisic, Álvaro Manzano son como la nueva generación que están haciendo películas, ¿no? Más que interesante. Lo último, Marcos, he estado recorriendo las carteleras y, claro, te abruman de películas de quinta categoría, Jason número 26, no sé qué cosa, 35, terror, terror que no hace nada, no da ningún terror, dibujos animados, muy poca oferta. Anora ha estado creo que en cartelera 3 días y creo que lo mismo ha pasado con otras películas que han ganado Óscares. ¿Por qué el gusto boliviano es tan difícil?
Es difícil, yo creo que ahorita los distribuidores no están haciendo un trabajo, no están, están subestimándonos como espectadores, ¿no es cierto? Entonces ponen pura película de terror, pura película de adolescentes, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta que hay un público que queremos ver buenas películas, ¿cierto? Actualmente hay una película boliviana que es Virginia de los Bolivianos, un documental del Crispín, ¿no? Pero que tiene muy poco público porque la gente no se entera. Lamentablemente tampoco hay dónde ver, no hay cartelera. Antes había una cartelera oficial y tú entrabas al periódico, entrabas al lugar y encontrabas qué película. Ahora es muy difícil, te tienen que contar que hay tal película en escenas. Quieren acostumbrar a que el público vaya al cine y en la cartelera elija la película. Cuando es al revés, uno elige la película y después va al cine, ¿no? Querido Marco, siempre lindo hablar contigo, de cine sobre todo. Un abrazo muy grande y siempre estamos a la orden, ¿eh? No, gracias a ti, pues, un abrazo, ¿no? Bien, corresponde en todo caso a hablar más allá del cine, porque fue su pasión, indudablemente fue la pasión de Luis Espinal, porque estoy viendo acá que eh, terminada su formación sacerdotal en España, porque ingresó a la Compañía de Jesús, estudió periodismo y medios audiovisuales en Bérgamo, en Italia, y tras algunos años de trabajo también en la televisión española, y crítica de cine en Barcelona, el 68 llegó a Bolivia. El 68 llegó a Bolivia, se naturalizó boliviano y fue uno de los artífices de esa huelga de hambre que obligó a Banzer. No es como se dice que esa huelga de hambre era para que renuncie Banzer. No, no. En honor a la verdad, esa huelga de hambre iniciada por cuatro mujeres mineras y que fue continuada con muchísimo éxito, con mucha gente, entre ellas Luis Espinal, fue para que se convoque a elecciones irrestrictas, porque sí, ya se había convocado a elecciones, pero habían partidos que estaban vetados, el Partido Comunista, el MIR, el MNR, y querían hacer pues una elección entre cuatro amigos. Por eso gana fraudulentamente Pereda. Pero esa huelga de hambre fue, en esa huelga de hambre, Luis Espinal fue una de las figuras señeras que llevó adelante seriamente, pero seriamente, esa huelga de hambre. Bien, vámonos a la pausa.